Vamos a utilizar ahora Excel para resolver los problemas de pH y pKa. Tenemos este problema en el que con una disolución acuosa que tiene amoníaco, queremos calcularle el pH. Entonces, vamos a escribir los datos que tenemos. Tenemos que nuestra disolución es de amoníaco y la molaridad en mol por litro es de 0.1. También sabemos que el amoníaco tiene un peso molecular en gramos por mol de 14 del nitrógeno y 1 para cada hidrógeno. Entonces su peso molecular es 17. Nos están preguntando el pH a, a esa composición. Entonces a esa composición vamos a calcularlo con la fórmula que nos están ofreciendo. Entonces pH es igual a 7 más 0.5 por la pKa. Vamos a escribir aquí la pKa más el logaritmo base 10 de la concentración de la base débil, o sea, el amoníaco. Tenemos todos los datos excepto la pKa. Pero en el problema número 2 nos están diciendo que la Kb del amoníaco es 1.8 por 10 a la menos 5. Y con esa pK, perdón, con la Kb podemos calcular pKb, que sería menos el logaritmo base 10 de la constante de basicidad. Y entonces este es el valor de la constante de basicidad. Vamos a quitarle algunos números. Ahora, además, nosotros sabemos que pKa más pKb es igual a 14, por lo tanto, la pKa va a ser 14 menos pKb. Entonces, ahora sí tenemos que la pKa es 9.26. Como ya tenemos todos los datos ingresados, ahora nuestro resultado es 11.3. Y eso es lo que nos preguntan en el inciso A. Después nos dicen cuántos gramos de amoníaco se deben de agregar para aumentar el pH a 12. Pues volvemos a copiar toda esta tabla porque son datos que necesitamos y los volvemos a poner. La ventaja de haber programado todo esto es que ya tenemos todos los datos. Nada más vamos a ver ahora que tenemos esta ecuación. pH es igual a 7 más 1/2 de la pKa y el del logaritmo de la concentración. Pero nos están preguntando la concentración de esa base débil, o sea, el amoníaco. Entonces este dato ya no lo tenemos. Ahora, vamos a hacer el despeje correspondiente. Si yo tengo esta fórmula, el 7
que está sumando lo paso del otro lado restando. Y el punto 5 que está multiplicando lo paso del otro lado dividiendo a todo lo que se quedó de este lado. Entonces, pH menos 7 entre punto 5 es igual a pKa. Ahora la pKa está sumando, pues ahora lo vamos a pasar del otro lado restando. Finalmente, el logaritmo lo eliminamos quitando el utilizando el antilogaritmo. Entonces, antilogaritmo de logaritmo me da el valor del argumento y aquí vamos a poner 10 elevado a todo el argumento de este lado o este lado de la ecuación. Ahora sí, ya tenemos despejada la concentración de la base débil y vamos a calcular el valor. Entonces, dice que es 10 elevado al pH, pero el pH es dato. El pH era dato y lo vamos a poner aquí. Menos 7, menos 7 entre punto 5 menos la pKa. Y la pKa es este de 9.26. Ahora, no hemos dado el valor de pH y el pH es 12. Entonces vamos a escribir el 12. Vamos a quitarlo. Vamos a ponerlos acá para que se vea el cambio. Ponemos pH igual a 12 y entonces mi valor es de 5.5555 periódico moles por litro de cada para el amoníaco. Ahora, nos están preguntando cuántos gramos de amoníaco se deben de agregar para que tengamos este pH de 12. Habíamos dicho en anteriores ocasiones que normalmente la escala de pH la utilizamos para soluciones que tienen concentraciones menores o iguales a 1 molar. Y este ya tiene un valor de 5 molar, más de 5 molar. Sin embargo, por ser un valor numérico o por ser un problema numérico, pues nos salió un número muy grande, lo vamos a utilizar así como está, pero en general los problemas que debemos resolver no tienen valores superiores a 1 mol por litro. Este se pasó. Sin embargo, lo vamos a resolver así como está, porque no nos está dando ningún problema de valores numéricos. Normalmente nosotros limitamos que los problemas que estamos resolviendo se limiten a concentraciones menores o igual que 1 mol por litro para que precisamente las ecuaciones no nos salgan raras, los resultados no nos salgan extraños. Pero en este caso, la concentración no tiene nada de especial más que si es mayor que 1 mol por litro. Entonces, esta es la concentración que se necesita, pero nosotros teníamos una concentración inicial de 0.1, por lo tanto, el cambio de concentración, pues es precisamente la resta entre lo que queremos de resultado final menos lo que teníamos originalmente, que es este de acá. Entonces, nosotros tenemos que
El cambio que hubo de concentración para que llegara hasta un pH 12 es de 5.4555 mol por litro. Pero, y entonces esto es representa la cantidad de amoníaco que no, se tiene que agregar para que se consiga el pH necesario. Ahora, este cambio de concentración es en moles por litro. No nos dicen cuánto es el volumen original de la muestra, pero pues como tenemos unidades de mol por litro, vamos a suponer que el volumen que nosotros necesitamos o el volumen que tenemos de nuestra concentración es 1 litro. Y entonces con esto nosotros podemos multiplicar 5.4555 mol por litro por 1 litro para que nos quede de resultado moles. Y entonces los moles que hemos obtenido en esta operación son los que se necesitan para, para que suba el pH. Ahora, nos están preguntando masa, no nos están preguntando eh, cantidad de sustancia, de moles. Entonces, si un mol son 17 gramos, entonces yo puedo multiplicar el peso molecular por la cantidad de moles para que obtengamos los gramos necesarios de amoníaco para que aumente el pH a 12. Ahora, este es un resultado muy exagerado que la concentración sea de 5.55. Si nosotros hubiéramos propuesto que, que la concentración llegara, digamos, a 1 mol por litro, entonces tendríamos que ajustar para que este pH nos diera precisamente este valor de concentración para que esto fuera el pH necesario. Entonces, lo que podemos hacer es con la otra concentración que teníamos acá, nosotros podemos poner aquí un 1 y entonces el enunciado corregido lo podríamos escribir como cuántos gramos de amoníaco se deberían agregar para que aumente su pH a 11.63. Ese sería mi límite para tener 1 mol por litro de concentración. Entonces, si jugamos nuevamente con nuestros resultados, este resultado aquí debería de ser 0.1, así se queda, y ese es el valor que hemos obtenido. Ahora, si nosotros le cambiamos la concentración, perdón, el pH, aquí a 11.63, entonces todas las concentraciones cambian y ahora solamente serían necesarios 15 gramos. Aquí el error fue, bueno, no el error, aquí la característica especial es de que nosotros tenemos un pH muy grande y para alcanzar ese pH muy grande se necesita salirse de la convención que habíamos comentado de que no debe de tener una concentración mayor a 1 mol por litro. Por lo tanto, un enunciado mejor estructurado sería uno que dijera cuántos gramos de amoníaco se deberían de agregar para aumentar su pH a 11.63. Aumentarle el pH a más de 1.63 nos saca de esa convención que habíamos dicho que no llegáramos a 1 mol por litro, a más de 1 mol por litro. Entonces, este todavía se pasa un poquito, digamos, si le ponemos 11.62, ahí está. Entonces,
Hacer esto en Excel nos da la ventaja de que pues yo cambio un dato y todos los cálculos se vuelven a realizar y yo no hice más que cambiar una sola celda. Esta es una muy buena, eh, muy buena estrategia también de trabajo cuando nosotros utilizamos una hoja de cálculo para trabajar los problemas de pH. Bueno, entonces aquí vamos a dejar este que sería una propuesta mejor a la que teníamos originalmente. Ahora vamos a ver el otro tema de tarea. Y en este segundo tema de tarea, ahora tenemos la concentración del amoníaco que tiene un pH de 11.25 y debemos de calcularle, no, precisamente la concentración. Entonces es prácticamente el mismo procedimiento que tenemos acá, así que lo vamos a copiar de aquí hasta acá. Como todo está programado, entonces todo esto sigue siendo el mismo valor, pero ahora voy a poner aquí 11.25. Entonces, si cambio el pH a 11.25, de inmediato se cambia el valor que yo estoy buscando. No me tardé ni un minuto en realizar el inciso, bueno, la pregunta de este problema. Ahora, en el segundo inciso, que dice que calculemos el pH si la concentración disminuye a la mitad, entonces volvemos a utilizar esta programación que tenemos acá. Entonces aquí vamos a marcar esta que es nuestra solución. Y ahora, si nosotros disminuimos a la mitad esta concentración, pues la concentración será este número entre 2. Y con eso nosotros obtenemos que el pH debe de ser de 11.10. Y con esto resolvemos el problema número 2.